Hola, ¿cómo están? Esto es Política de Tot y en este canal vas a encontrar análisis político, económico y social sobre Bolivia y a veces Latinoamérica, con un estilo directo, irónico y brutalmente honesto. Soy Toti, tu boligaocho preferido, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y fan de la geopolítica sin anestesiar. Acá vas a ver lo que nadie te cuenta, ni en los medios, ni en la escuela, videos largos para entender el fondo del problema y shorts para compartir con tu grupo de WhatsApp. Suscríbete y vamos a intentar entender este quilombo llamado país de a poco, pero con datos. Hoy vamos a meternos con una de las preguntas que, si sos boliviano o latinoamericano y seguís la política regional, seguro escuchaste alguna vez. ¿Por qué en Bolivia no puede existir un Javier Milei? Y ojo, no me refiero a Milei como persona, sino al fenómeno político que representa un outsider sin estructura partidaria, que llega al poder con un discurso liberal, anticasta, iconoclasta y contra todo el sistema. ¿Por qué algo así se ve tan improbable en Bolivia? Bueno, agárrate porque esto tiene muchas capas. Empecemos con la educación. En Bolivia es extremadamente difícil que un estudiante de colegio público repita el año. Y no lo digo como chisme o exageración, lo dicen los docentes, lo reflejan los resultados y lo respalda la normativa. Desde la ley 070 Avelino Cignani y su reglamento complementario el 01-2023 se impone un modelo que en el papel es inclusivo, pero en la práctica baja el nivel. Para reprobar a un alumno tiene que fallar en cuatro dimensiones: ser, comportamiento en el aula y valores; saber, conocimientos teóricos; hacer, que serían las prácticas, o sea, trabajo en clase, tareas, etcétera; y decidir, pensamiento crítico y participación en el aula. ¿No suena que con que levante la mano o sea respetuoso y aprueba? Si no entiende nada, no importa, igual puede pasar de año. Y los profesores saben que si reprueban a alguien, se enfrentan a padres furiosos, directores, sindicatos, incluso denuncias por discriminación. Hubo fallos judiciales que responsabilizan al profesor por no adaptar su método. Esto genera analfabetismo funcional. Saber leer pero no entender. Hacen cuentas pero no razonan. Por ejemplo, Multipliquen 90 por 3 son 180. Y ni si te ocurra decir que 3 por 9 es 27 porque te van a llamar 18 fóbico. Ojo ahí. sé que en este caso vemos a una persona, nuestro ex vicepresidente, que fue educado con un sistema muy anterior, pero nos da una imagen de la media de los bolivianos hoy en día. Y peor aún, la economía no se enseña ni siquiera en sus temas más básicos en la currícula actual. No hay materias que te expliquen sobre impuestos, sobre inflación, gasto público, etc. Pero mientras tanto llevas todos los años, aunque sea en los primeros meses, la historia de los pueblos originarios, hoy básicamente extintos, así como su cultura, su cosmovisión, de una forma que hace parecer incluso que fuera una especie de adoctrinamiento para generar una segregación social, aunque eso lo tocaremos más adelante, posiblemente en otros temas. Ese tipo de cosas nos dan una explicación de por qué escuchamos cosas como estas. Una nueva pregunta. ¿Tú eres socialista, Reinaldo? Mm, sí, sí. ¿Qué Yo es creo, socialismo? Contame, ¿qué es socialismo? bueno, yo entiendo socialismo, mi estimado, es ser sociable, eh, ser pluralista, ser democrático. Somos Ser buen tipo. en pocas palabras, más allá de ser buen tipo como persona, mi estimado Virginio, estar del lado del pueblo. Ya sabemos de dónde viene el problema. Por cierto, él es Reinaldo Ezequiel, dirigente del MAS, que en ese momento era candidato a diputado. Para los argentinos que lleguen a ver este video, si piensan que ustedes están mal teniendo un azaracho en la Cámara de Diputados, piensen que nosotros en Bolivia estamos mucho peor. Pero bueno, si no enseñas la economía en las escuelas, después no te sorprendas si nadie la entiende.
Ahora pasemos a lo político. En Bolivia no se vota por propuestas. Muchas veces se vota por identidad. ¿Quién es como yo? ¿Quién representa a mi raza, a mi clase social, a mi cultura, a mi religión? Este fenómeno se profundizó desde la llegada de Evo al poder en 2006. Para millones de bolivianos, Evo no era solo un presidente, no era un político, era una revancha histórica. Y ojo, eso es entendible después de siglos de racismo, exclusión, humillación. Alguien como Evo era justicia simbólica. Por fin uno de los nuestros gobernaba. En Bolivia que hay una clase dominante que no se resigna al perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Pero el problema aparece cuando eso es lo único que importa. Porque ahí el MAS deja de ser un partido político y se vuelve una identidad colectiva. Discutir sobre propuestas se vuelve incluso imposible sin que te acusen de clasista, discriminador o pro-oligarquía. Todo se reduce a ¿estás con nosotros o sos el enemigo? Incluso con denuncias de abuso, corrupción, vínculos con el narcotráfico, su base lo va a seguir bancando. ¿Por qué? Porque no defienden a Evo, defienden lo que representa. Al punto que a veces ni saben a qué partido político votan. ¡Fuera, Camacho, masista! ¡Fuera de Bolivia! Entonces, ¿cómo propones ideas como privatizar empresas, eliminar subsidios o achicar el gobierno sin que te vean como un enemigo de clase? Es directamente imposible. En Argentina, Milei fue posible porque había un terreno sembrado. Una clase media que por más empobrecida que estuviese, estaba bien educada. Medios masivos que mostraban las ideas. Cansancio contra la casta, la llamada casta política, por cierto, y sobre todo un sistema institucional que con todos sus defectos todavía permitía la alternancia del poder. En Bolivia eso no existe. Alternar el poder cuesta vidas. Si no, ¿te acordás de 2019? Unas elecciones en las que de por sí Evo no debería haberse presentado, constitucionalmente hablando, y lo logró alegando que la constitución, una que él mismo hizo, era discriminadora. Luego, al ver que igualmente perdía, hubo un apagón de datos que derivó en un fraude corroborado por la OEA, el cual era un ente observador invitado por él mismo, y al día siguiente se proclamó presidente. ¿Cómo terminó? Pues en un paro cívico pacífico que se transformó en conflictos entre civiles cuando los masistas intentaban levantar los bloqueos. Porque cuando ellos son los que protestan, todo está bien, pero cuando el que protesta es el otro, hay que levantar esos pititas, ¿no? Y claro, que esto derivó en cientos de heridos y lamentablemente en algunas bajas. Y la policía, amotinada ante la idea de que no iban a reprimir al pueblo en su derecho a la protesta. Y el ejército, bueno, encuartelados, porque el ejército boliviano no reprime al pueblo. No tiene doctrina del control ni responde al poder civil como debería. Pero aunque esto le sirvió a la oposición en su momento, ¿te imaginas qué es lo que pasaría si mañana gana un outsider liberal que quiera recortar los privilegios que tienen hoy en día en el campo? Lo hacen volar en 24 horas. Entonces, ¿no hay salida? ¿Está todo perdido? No, pero es difícil. Los sectores reformistas están dispersos. El mejor ejemplo es la alianza opositora, que debía presentar un solo candidato y terminó presentando 5, todo por egos. Quienes realmente podrían encabezar un cambio en Bolivia están afuera, están sin poder o directamente desmotivados. Mientras tanto, el aparato masista sigue intacto. Sindicatos, ONGs, cocaleros, medios, todo funciona exactamente como antes. Incluso los focos de oposición en el altiplano desconfían profundamente de cualquier cosa que suene a modelo de Santa Cruz. Y como se demostró anteriormente, la situación es bidireccional, ya que prefirieron votar a Camacho en vez de a Mesa solo por identificación cultural en anteriores elecciones. Para que surja un Milei boliviano, primero tenemos que hacer una revolución, pero educativa, cultural y social.
Si no, seguiremos discutiendo desde las emociones y no desde las ideas. Entonces, no, hoy no puede existir un Javier Milei en Bolivia. Y no porque no estén las ideas, sino porque no hay terreno fértil para que germinen, porque si bien incluso hay algunos votantes del MAS que quieren un Milei en Bolivia, no quieren un Milei, quieren a Milei, porque ya están las ideas contrastadas. Porque como ya dije, si llegara, no sé, Carlitos Mamani e hiciera exactamente lo que hizo Milei, ni siquiera los opositores lo respaldarían. Y porque, bueno, aquí volvemos al primer punto, la educación. Acá en Argentina, el primer año de Milei fue duro y nos pegó a todos por igual. Y es lógico, porque fue un año de ajuste, pero la gente se lo permitió porque entendían que era lo que tenía que hacer. Aún habiendo protestas al punto incluso que algunas podían catalogarse como intento de golpe de Estado, se pudo sobrellevar por dos motivos. Primero, eran una minoría. Y segundo, la Policía Federal, al mando de la ministra Bullrich, sí actuaron para proteger la democracia. Entonces, ¿te gustaría que todo esto cambie en Bolivia? ¿Crees que hay algún político o partido político con la capacidad de intentarlo? Te leo en los comentarios. Si te gustó este análisis, dale a like, compartilo, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a hablar de por qué en Bolivia se gana la elección apenas con un 40% y cómo esto mantiene al MAS en el poder hace más de 15 años. Gracias por ver el video.